Prioridades y urgencias en el deporte ecuatoriano es el tema que vamos a tratar por segunda ocasión en este programa con el viceministro de Deportes, que antes vino cuando estaba en esa misma calidad, pero como ministro. Y eso arranca por el asunto del COE, que ahorita es lo más urgente, no necesariamente lo más importante, y puede convertirse en una bola de nieve si no se lo trata a tiempo y con propiedad, privilegiando el interés principal, que es que nuestros deportistas no descontinúen su presencia en competencias internacionales, no solo las de ciclo olímpico. Así resumió María Cecilia Largacha de Coavisa la intervención del gobierno en el COE a raíz de que ese organismo no quiso ceder en los argumentos legales de la legislación ecuatoriana que se le presentaba respecto a que esa legislación bloquea la posibilidad de inscribir su directiva. La rutina siguió sin alteraciones. En las oficinas del Comité Olímpico Ecuatoriano no hubo allanamientos, ni cierres por la fuerza, ni acción alguna que hiciera traslucir lo que estaba ocurriendo. Se supo por redes sociales. Fue ahí en donde el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó a través de este comunicado que dispuso la intervención temporal del COE. ¿Por qué? Porque según dice el mismo comunicado, el Comité Olímpico Ecuatoriano no cuenta actualmente con un directorio legalmente registrado, ni con una representación legal reconocida por autoridad competente. Y agrega que, como resultado de este proceso, se genera un vacío institucional que debe ser atendido de manera inmediata para garantizar la continuidad de sus funciones y la adecuada atención a los deportistas. El origen de toda esta situación se ubica en mayo del año anterior, cuando el COE eligió directiva. Jorge Delgado como presidente y Jefferson Pérez como vicepresidente. Sin embargo, el Viceministerio de Deportes se negó a inscribirlos oficialmente, aduciendo que la ley solo permite la reelección por una sola vez y que en esa directiva había personas que incumplían el requisito. La directiva no fue inscrita, la disputa escaló y llegó hasta la justicia. Según informa el comunicado del gobierno, se agotaron ya todas las instancias administrativas y judiciales previstas, por lo que se procedió con la intervención. En esta publicación también se informa que se designó como representante legal temporal a Noelia Carolina Caicedo, quien tendrá la responsabilidad de liderar la regularización administrativa de la entidad y convocar elecciones conforme a la ley. Vera a su manera. Planteada la situación en ese magnífico resumen de María Cecilia Largacha, recordemos lo que le dijo ayer también en Ecuavisa Jefferson Pérez a Carlos Rojas por la mañana en contacto directo. Recordándoles a ustedes que Jefferson es y era un gran admirador de Jorge Delgado Panchana. Él cuenta como una de sus inspiraciones para ganar su primera medalla de oro fue la proeza de Jorge Delgado en los Juegos Olímpicos de Alemania. Cuando se tomaron esa vez los terroristas, la sede de donde estaba alojada la delegación de Israel en Múnich, ¿ya? Pero no solo eso, cuando Jorge lo aviene a su directiva, desde luego, suma más prestigio y vuelve mucho más complicado, cuestionando una directiva donde está nada menos que Jefferson Pérez. Bueno, él tiene ahora esta actitud. Hablo a título personal. Yo no tengo ningún problema el día de mañana dar un paso al costado. Si eso va a coincidir con mejorar las condiciones estructurales del país. Amigos, adelante, háganlo. Roberto, tú más que nadie sabes mi compromiso con un país, con el deporte. Sabes cuánto amo, sabes, y te entiendo porque fuimos juntos compañeros de equipo en los Juegos Olímpicos del 2008, en el cual tuve la oportunidad de ganar mi segunda medalla olímpica. Abre esto una salida, eso y más vamos a explorar en los próximos 60 minutos como tema principal, no único, de una serie de desafíos y retos que enfrenta el deporte en esta coyuntura con su viceministro Roberto Ibáñez. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero además, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío
y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestro invitado de hoy, Roberto Ibáñez, es doctor honoris causa por la Universidad de Artes y Oficios de México, es tecnólogo en Administración de Empresas de la IFJ Academy, University of Physical Education de Hungría, tiene un certificado de instructor de judo desde el 2015 en ese deporte, ha sido múltiple campeón en diversas competencias internacionales para el Ecuador, ostenta la condecoración Vicente Rocafuerte de la Asamblea, mejor dirigente amateur del 2023, mejor entrenador de deporte amateur 2019, sexto Dan, hizo una gran gestión como presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Con esos antecedentes les recuerdo que estuvo aquí a principios de año y ya abordamos este tema. Tanto el COE como todas las federaciones ecuatorianas por deporte se rigen por sus federaciones internacionales y se rigen por, obviamente, la Carta Olímpica. Pero para tener representación legal en el país, ¿qué significa esto? Sacar un RUC, poder ir a un banco y sacar una cuenta de banco. Necesitas tener representación legal en el Ecuador. Entonces, la ley del deporte establece que quien da la vida jurídica en el Ecuador a estos organismos deportivos es el Viceministerio del Deporte. Pregunta, la FEF, que depende de los estatutos de la FIFA, ¿tiene que ser la misma cosa? Sí, porque, a ver... O sea, la FEF también tiene que incluir su directiva el ministerio. Sí, te voy a poner un ejemplo. Y por eso es que de paso EGAS no se lanza a un tercer No periodo. podría, porque la ley lo impide. Te voy a poner un ejemplo. Si estos organismos quieren ser creados y simplemente reconocidos internacionalmente, lo pueden hacer. Pues no pueden recibir recursos estatales, no pueden tener vida jurídica para tener un RUC, poder facturar, no pueden hacer nada de eso. Okay. Bienvenido, señor viceministro. Pregunto, ¿la situación sigue invariable desde entonces hasta ahora? ¿Nada ha cambiado? Bueno, sí creo que algo ha cambiado. Se ha fortalecido más la tesis que veníamos hablando ya hace algún tiempo sobre el respeto a las leyes del deporte. ¿En qué sentido? En esa época no solo teníamos la ley y un pronunciamiento de Procuraduría, sino que ahora tenemos otro pronunciamiento más y 2 sentencias. Sentencias que no fueron llevadas por una acción de protección de parte nuestra, sino del mismo Comité Olímpico, en la cual se les negó que el Estado podía reconocer el registro directorio porque estaba yéndose en contra del marco legal del deporte ecuatoriano. Para quienes no estén al día con el programa o no lo recuerden y quieran actualizarse en el tema, recapitule qué es lo que hace imposible que alguien sido reelegido por una segunda vez directivo, porque antes de esa objeción era solo para presidente, pueda constar en una directiva que ustedes tienen que inscribir y por lo tanto a la directiva en completa no la pueden registrar. A ver, primeramente hay que entender que el artículo 151 de la ley anterior, porque tenemos una ley nueva, que ratifica y más bien fortalece lo que terminó pasando con la ley anterior, decía que ningún dirigente se puede reelegir por más de 2 periodos. Cuando sale el reglamento sustitutivo de esa ley, establecía que, como dices tú, solo era para el presidente. El exministro Sebastián Palacios, viendo que había una antinomia entre la ley y el reglamento, hace una consulta a la Procuraduría General del Estado, la cual se pronuncia diciendo que bajo ningún concepto, ningún dirigente podrá reelegirse más de 2 periodos en ninguno de los cargos. Ningún dirigente. Ningún dirigente. No dice ningún presidente de directorio. Es que es dirigente es de dirigente es un secretario, es un tesorero, es un vicepresidente. Es más, la parte más importante es que establece en ninguno de los cargos de un directorio. O
sea, te está hablando del presidente, vicepresidente, tesorero, vocal, etcétera, etcétera. Ya, pero hay un pronunciamiento reciente de la Procuraduría, Así ya es. que usted lo cita, de mayo, Ujú. donde dice que el pronunciamiento que hicieron en ese caso a propósito del problema de la directiva de Barcelona Ujú. no es vinculante, que no aplica a lo del COE. Eso no dice el pronunciamiento. Al fin, yo creo que ese documento habla de unos antecedentes de todo lo que ha pasado, habla del criterio que tiene respecto a esa situación el procurador y termina diciendo lo importante, que es por lo que se hizo la consulta. ¿Es o no ese pronunciamiento que salió en el 23 un pronunciamiento? En lo cual ratifica el procurador que es un pronunciamiento. Y que por lo tanto Es norma, vinculante. por lo tanto es norma. Todo pronunciamiento es norma. Ya, remontémonos un poco más atrás. Algunos tampoco recordarán que el competidor de Jorge Delgado Panchana en esa elección fue usted. Sí. Y usted al final no participó en las elecciones. Recuerdo haberle dicho en esa ocasión que el fin de semana previo se fue a la playa, con lo cual usted tenía claro que si él ganaba, no podría ejercer la presidencia. Carlos, si él ganaba o yo ganaba, esa elección iba a ser inválida. ¿Por qué? Porque se presentaba una lista que ya tenía problemas y eso hace inválido todo el proceso eleccionario. Eso de ahí se lo dijo el exministro José David Jiménez: no presenten una lista con dirigentes que han estado en más periodos, porque todos los organismos deportivos de este país, desde el 2023, cuando salió ese pronunciamiento, hicieron su proceso eleccionario como Ellos decía fueron eso. advertidos. Por supuesto. Y si eso es lo que iba a pasar, ¿por qué no retiró usted su candidatura diciendo, miren, a mí ya no me importa ganar, porque en el evento de que lo haga, este triunfo mío va a ser producto de una elección inválida porque mi competidor no está calificado para esto? ¿Por qué, Carlos? Primeramente, y me lo he puesto a pensar muchas veces, ¿por qué participé si sabía que eso al final del día iba a ser una pelota caliente para el Ministerio del Deporte? Por mi espíritu de competidor, Qué bueno que lo aclara. por mi espíritu de querer competir, donde gracias a Dios votaron por mí 19 federaciones y por ello 14, pero obviamente aquí en el país vota el Ejecutivo. Entonces, obviamente esos votos ejecutivos le dieron a él esa victoria, pero al final del día, cuando acabó ¿A qué ese se proceso denomina el Ejecutivo? a presidente, vicepresidente, tesorero, tú entras a esa ¿Por elección. eso él ganó por un voto? No, él ganó por 3 votos. 3. ¿Por qué? Porque ya tú En entras a esa competencia federaciones 14 usted a 0. ganaba 19, 14. Así es, en federaciones. Esa es novedad para mí. Sí. Pero bueno, en todo caso, eso no viene al caso hoy en día, Carlos, porque hoy olvidémonos de los nombres, Carlos. ¿Cuál es el objetivo fundamental de un Comité Olímpico Ecuatoriano en este país? Primeramente, dirigir, blindar y cubrir a las federaciones ecuatorianas por deporte, fomentar el alto rendimiento del país y algo importantísimo, por la cual es uno de los fundamentales más fuertes de sus funciones: recibir los recursos que le da el Estado para que pueda llevar a las delegaciones a los Juegos del Ciclo Olímpico. ¿De qué nos sirve tener un Comité Olímpico Ecuatoriano que es reconocido internacionalmente, que incumple con las leyes nacionales y no podemos darle recursos para que viajen los deportistas? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Eso significa que desde que esta directiva se posesionó, ¿ustedes no le han podido trasladar plata? No, porque en el momento que yo le dé $1 de recurso privado a un organismo que no tiene reconocimiento en el Ecuador, eso es especulado. Estarían cometiendo un delito. Exacto. Es decir, que esta gente ha funcionado desde el año pasado sin plata que obligatoriamente tenía que darle el Estado, pero que le significaba a usted cometer un delito porque se lo estaba dando una directiva no registrada. A mí y a la ministra Yelda Alcíbar. ¿Y por qué no intervinieron entonces antes y dejaron Qué buena llegar pregunta, hasta Carlos. esto? Qué buena pregunta. O sea, las ¿Por demás qué? han sido malas preguntas. No, han sido muy buenas también. Esta es mejor. Estoy bromeando. Ya. ¿Por qué, Carlos? Porque a diferencia de cualquier otro ministro que ha pasado por la historia de este país, soy el primer viceministro o ministro de deporte olímpico. Porque yo entiendo el movimiento olímpico, porque lo respeto sobre todas las cosas y porque traté de llegar a un diálogo con los organismos internacionales, como la ministra Yelda Alcíbar yéndose a Panamá a reunirse con la vicepresidenta de Sur, como la llamada telefónica que logré con el presidente de Panasport, Neven Illich, diciéndole, por favor, solo díganle al Comité Olímpico Internacional que nos escuche. Solo queremos presentarle la norma en nuestro país, a lo que nunca pasó nada. Hubo mute hasta que intervenimos. ¿No hubo respuestas de entonces? No. Bueno, de esa respuesta vamos a hablar enseguida. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera.
Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En ambas cableras cerca de 25,000 hogares se conectan todas las noches. Gracias por el enorme seguimiento que tuvo el reprise ayer de la entrevista de Lenín Moreno. Como no todo el mundo ve la primera vez, y menos cuando queda el programa colgado en YouTube, para muchos fue estreno. No se dieron cuenta que había algunas cosas que las actualizaban. Fue reprise, pero gracias por la acogida. 10,000 más se integran por radios, en Centro 101.3 de FM, en audio y en imagen también para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 de FM, Manabí. La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. En Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Antes de ir a la primera pausa y volver con la respuesta del Comité Olímpico Ecuatoriano que acaba de citar a Roberto Ibáñez, que nunca la tuvieron hasta que intervinieron. Sí, Comité, ¿qué dije? Ecuatoriano. Ya, Comité Olímpico Internacional, gracias por la corrección. Que la tengo en inglés, la leí en Del Día a la Noche en la parte pertinente ayer, sin darme cuenta que tenía una traducción de español enseguida. Me preguntan, ¿qué hace este libro aquí? Por el Día del Padre, regalen libros, ¿ya? Este es de la librería Ataraxia, A-T-R-A-X-I-A, que los trae para ustedes en exclusiva. No está en disponibilidad normalmente en librerías y bibliotecas. La dirección es @ataraxiaec en Instagram y también en X. El título, El método para vivir sin miedo, muy pertinente para la circunstancia actual. Y el autor, Rafael Santandreu, creo que es español. Les digo de una vez el costo, no van a creer que es extremadamente caro. Esto vale $25. Pueden encargar estos y otros que hayan o no exista en el país a esa dirección. Por el Día del Padre, regalen lectura, vale la pena, para que casi nadie lee y todo el mundo se pasa hueveando en este aparato así, con cosas realmente insignificantes, si bien son entretenidas. Con más de algo muy significativo, volvemos enseguida. El conflicto que se daría con el Comité Olímpico Ecuatoriano fue advertido por el gobierno desde que Jorge Delgado Panchana se postuló. Él siguió amparado en una autonomía que no exime de cumplir requisitos para inscribir directivas. La salida pasa por mantener a los deportistas ecuatorianos compitiendo a nivel internacional para que no sean los más afectados por diferencias que no son nuevas, pero deben ser las últimas. Vera a su manera, crítico e independiente. One Plus reproduce este programa al día siguiente, hace reprise a las 6 de la mañana en Canal 14, el mismo número en las 4 cableras que ven en su pantalla, Extreme, CNT, Claro TV, NetLife, en Zapping es Canal 121, el canal digital de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye, el otro reprise lo hace Alborada, 90.3 de FM para Imbabura y Carchi, igual al día siguiente, 6:30 de la mañana, mientras que Ecotel TV, desde Loja, lo reproduce en sus medios digitales y convencionales también. El viceministro de Deportes, tan pronto se produjo una respuesta del Comité Olímpico Internacional, puso en X, la intervención ha logrado su primer objetivo. Hemos recibido una carta del Comité Olímpico Internacional donde nos invitan a una reunión para tratar este tema y evitar una futura sanción. Esta es la gran oportunidad que hemos estado buscando como gobierno para presentar nuestra postura debidamente argumentada. Las leyes del país se respetan. Una reunión. ¿Cuándo? Cuando nos llegó esta carta realmente nos sentimos muy agradecidos, ¿no? Y de alguna manera se cumplió el objetivo de esta intervención. Ojo, esta intervención es distinta a cualquier otra que hagamos organismo deportivo. Eso le iba a decir. Normalmente cuando hay una intervención, el COI no tiene miramientos ni reparos. ¿Saben qué? Sancionados ustedes no pueden competir mientras sigan metidos allí. Correcto. Y más bien nos dice que quieren una reunión con nosotros para poder
llegar a un acuerdo y que no lleguemos a una sanción. Eso nos da un hincapié de que ellos quieren escuchar también la versión del Estado ecuatoriano en este asunto. ¿Y por qué la quieren escuchar? Porque, Carlos, no hemos estado cruzados de brazos. Hemos estado conversando con entes internacionales, comentándoles cuál es la problemática. Y creo que esto ha hecho los antecedentes para lograr esta importante reunión y poder demostrar, no con narrativa, sino con documentación, qué es lo que pasa con las leyes del país. Ahorita me resume qué es lo que les demostraría. Pero antes, vean, estuve chequeando la carta en inglés a ver si la interpretación del viceministro es correcta. La manda desde Lausanne, Suiza, la mandan a la ministra de Educación, que es la superior jerárquica del ámbito deportivo. Lo firma James McLeod, director de NOC Relations, y Niven Eilig, presidente de Pan Am Sports. ¿Qué tiene que ver Pan Am Sports aquí? Porque obviamente el conflicto es en un país de América y Pan Am Sports rige a todos los comités olímpicos de la región. Con Niven Eilig pude conversar y él está enterado de todas las situaciones que han venido pasando ya hace algún tiempo. Ok, no para demostrar que chapuceo inglés, como decía mi papá, sino para que vean la fidelidad de la traducción. Dice, we look forward to discussing this extremely worrying situation in our joint online meeting later this week. Se van a reunir vía Zoom. online, Zoom, más adelante esta semana, y to hopefully finding appropriate solutions to avoid any measures or sanctions that would seriously affect the Olympic movement in Ecuador. Para, ojalá, encontremos soluciones apropiadas para evitar cualquier medida o sanción que pueda seriamente afectar el movimiento olímpico en Ecuador. Estuve buscando la traducción en español a ver si es fiel y dice, más allá de la que acabo de hacer, esperamos poder analizar esta situación sumamente preocupante en nuestra reunión conjunta en línea a realizarse más adelante esta semana y confiamos en encontrar soluciones adecuadas para evitar cualquier medida o sanción que afecte gravemente al movimiento olímpico en Ecuador. A su juicio, ¿cuáles pueden ser estas soluciones adecuadas? Bueno, primeramente, lo que necesitamos hacer en esa reunión es que comprendan el marco legal del Ecuador, que no se contrapone a la Carta Olímpica, porque hay países que dentro de su ley les establece que pueden estar 3 periodos, otros 1 periodo, otros 2. Eso no se contrapone, eso se respeta. Eso queremos demostrarles con documentación. Y no solo eso, Carlos, vuelvo y repito, no solo el argumento de la ley, de los pronunciamientos de un procurador, sino que hoy también hay 2 sentencias. O sea, el Estado hoy está con los brazos atados legalmente para reconocer esa directiva y para entregar recursos, que es lo que más nos interesa. Entonces, obviamente eso es el primer paso. Y el segundo, en esa conversación, sabiendo que no se puede registrar esa directiva, es cuáles son las soluciones, cuáles son los ceder que va a haber de parte y parte. ¿Para qué? Para que esto fluya y en lo antes posible poder tener una directiva que no tenga impedimentos con la ley del deporte del país. Hablamos de su parte que podrían ceder, porque ya escuchamos de Jefferson su posición personal, él aclaró. Eso es un tema... Él estaría dispuesto a hacerse a un lado, dijo, entiendo, a renunciar o a deponer su aspiración de que conste en la directiva ser inscrita, lo entiendo yo. ¿Ustedes? Yo creo que hablar de que Jefferson Pérez sea a un lado, lo entendería desde la perspectiva de que hoy no podríamos reconocer esa directiva por la ley, por las sentencias. Pero yo no creo que él tiene que hacerse a un lado. Ni él tiene impedimento. Ni él tiene impedimento. Es por eso que yo he coordinado con él para el día sábado irnos a desayunar. Yo con la única persona que he estado en comunicación en los últimos 6 meses es con Jefferson, porque tanto él como yo queremos resolver este problema y espero con él juntos encontrar una solución para que cuando tengamos esa reunión también tengamos una propuesta de solucionar el problema. Entre 2 hombres olímpicos, entre 2 hombres que sentimos el deporte y por el bien del deporte ecuatoriano. El gobierno nacional quiere resolver esto ya, quiere poder entregar legalmente los recursos y quiere que sus deportistas compitan y viajen sin problema. Pero no me ha dicho en qué van a ceder. Esa es una conversación que vamos a tener él y yo. ¿Se lo dice solo a él?
Por el momento creo yo que es prudente primero comentárselo a él. Sí sabe qué problema lo va a meter. Ahora van a decir que él es el traidor del equipo, Esto no que se como él trata... acepta reunirse con usted, está saliéndose de la línea. Yo creo que esto no se trata de traicionar a nadie, eso se trata de ser fiel al Ecuador, fiel a los deportistas ecuatorianos. Y por eso es que valoro mucho siempre conversar con Jefferson, porque tanto él como yo pensamos igual. Cuando volvamos, exploraremos mientras esto dure, que puede ser tan rápido como la próxima semana, o puede ser tan largo como 1 o 2 meses, qué va a pasar con los deportistas ecuatorianos que tienen que acudir a competencias internacionales, a través de quienes le van a hacer llegar los recursos o los apoyos, las capacitaciones, lo que sea, que tienen que venir del Estado. El conflicto que se daría con el Comité Olímpico Ecuatoriano fue advertido por el gobierno desde que Jorge Delgado Panchana se postuló. Él siguió amparado en una autonomía que no exime de cumplir requisitos para inscribir directivas. La salida pasa por mantener a los deportistas ecuatorianos compitiendo a nivel internacional para que no sean los más afectados por diferencias que no son nuevas, pero deben ser las últimas. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en cerca de 20.000 hogares de Ecuador todas las noches, puesto que la mayoría de suscriptores de esa cablera son ecuatorianos. También en Hispasat de España, en 148 cableras de 5 países de América Latina, una en especial de Colombia, otra en especial en Perú, pero lo que más destaco es que esa señal llega a 23 de las 24 provincias del Ecuador. Vamos a la parte que dejé pendiente. ¿Qué va a pasar para que se garantice que los deportistas ecuatorianos que tienen competencias internacionales pendientes no las descontinúen por este conflicto? A ver, hay que dividir, es una muy buena pregunta, Carlos, de También, todas las buenas preguntas también, que has hecho. También, ya. A ver, no hay que confundir, la gente puede pensar que el tema del Comité Olímpico es el que tiene el 100% de recursos de la preparación de los deportistas, no es así. El plan de alto rendimiento entrega hoy en día 10 millones de dólares más 5.6 millones de dólares que acaba de aprobar el presidente de la República adicionales para el deporte, el alto rendimiento. Esto significa que hay casi 16 millones de dólares que se distribuyen a las federaciones ecuatorianas por deporte y ellas manejan ese presupuesto para las competencias, viajes y preparación de los deportistas. ¿Nunca traen ustedes directamente fondos a un deportista? Esa es una, no, a las federaciones. Ok. Porque obviamente las federaciones tienen que rendir cuentas de ese dinero público. Ok. Ese es un porcentaje del dinero. El Eso es otro, para alto rendimiento. alto rendimiento y Correcto. deportistas. Aparte de eso, el presidente de la República hizo un incremento del 25% del presupuesto del plan operativo anual, gasto corriente de todas las federaciones. Más dinero para preparación, viajes y competencias. Ok. Aparte de eso, viene por gasto de inversión el recurso que le damos al Comité Olímpico Ecuatoriano, que es alrededor de 2 millones de dólares para Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos o lo que tenga ese año, como participación de evento multideportivo. Como participación para deportistas ecuatorianos en eventos del ciclo olímpico, que son los que ellos regulan, manejan o coordinan. Exacto. 2 millones de dólares. Sí, y aparte de eso, se les da a ellos para su administración. Su administración, $700,000 anuales. Ese recurso es el que no se ha podido entregar. Pero de ahí, el gran porcentaje de recursos hoy lo tienen las federaciones y están operando y viajando y compitiendo con los deportistas a todas partes del mundo. Ya, mi pregunta entonces va apuntando a esos 2 millones, los 700,000, son menos importantes, pero no dejan de serlo ahora que está intervenido. La interventora Caicedo necesitará que siga funcionando normalmente el Comité Olímpico. ¿Qué va a pasar con esa plata? Esa plata inmediatamente se va ya a transferir al Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Por qué? Porque ahora sí tengo la facultad de transferirle porque está intervenida. Como está intervenido, ya hay una facultad Hay legal una ustedes representante legal. que les permite trasladar los 2 Exacto. millones por un lado y los 700,000. Exacto, exacto. ¿Cuándo lo van a hacer? Ya estamos en el proceso ya de transferir los recursos. Pues ¿cuándo? Es ya. 48 horas que Bueno, aquí al esperemos. viernes, No, yo creo que la tramitología nos tomará por lo menos unos 15 días. y hasta tanto de qué viven, con qué funcionan, cómo pagan la energía eléctrica. Los deportistas Porque que ellos quieran tienen- salir a competir, Es que de aquí no viene esa plata, ¿qué Carlos. competencias próximas de ciclo olímpico hay? La más cerca que viene es los Juegos Americanos de Santa Fe en septiembre.
Ok. Y no hay fondos que Estamos se a tiempo. requieren para la preparación de los deportistas No, porque que van a los eso sudamericanos. lo tienen las federaciones ecuatorianas por deporte, que se les asigna a través de sus asignaciones anuales. Ok. ¿Qué pasa con las federaciones que ha sancionado por coincidencia recién el Comité Olímpico Ecuatoriano y que tienen alguna relación? Una con usted, judo, usted es judoka. Otra con la ex ministra de Deportes, de la cual usted fue viceministro, patinaje. Y otra con una federación misma que está al frente de ella. ¿Cómo se llama esta? Hockey sobre césped. Hockey sobre césped. ¿Qué Bueno, hay pasa con algunas. esas? A ver, ¿Hay otras más sancionadas? sí, a ver, aparte de Carlos, esas? el problema es que a raíz de este proceso eleccionario, para empezar, no dejaron participar a 4 federaciones, simplemente no las dejaron entrar. ¿Por qué? No lo sabemos, porque habían participado en otras asambleas. y O en sea, ese usted momento pudo dejaron. haber tenido más de 19 votos. Seguramente. Ya, ok. Ahora ellos han tomado represalias en estas federaciones que han levantado su voz. Por ejemplo, ellos han exigido que las federaciones los reconozcan. Y las federaciones han dicho, ¿cómo te puedo reconocer si a nivel del país no tienes un registro directorio? Por decir eso, según el argumento que ellos mandan en el acta, por no reconocerlos, los han sancionado. Pero ojo, no pero el sancionan- proceso ha sido expedito. Ese proceso de sanción, de lo que he averiguado, tiene una serie Por de supuesto, etapas. por ¿Las supuesto. cumplieron? No. Como presentarse, defenderse, Exacto. etcétera. No han dado el debido derecho a la defensa, no han abierto una comisión en el comité ejecutivo, no lo han llevado ante la asamblea, pero sin embargo, ni bien sancionaron entre gallos y medianoche, mandaron cartas a todas las federaciones internacionales y todos los entes internacionales diciendo que esas federaciones estaban sancionadas. Eso, Carlos, para mí es terrible, porque se supone que el Comité Olímpico tiene que blindar, cubrir, defender a las federaciones ecuatorianas por deporte, porque son sus asambleístas. Las federaciones son las que hacen el movimiento olímpico en un país. Y ojo, hay 23 federaciones o un poco más, si no recuerdo, que durante esta semana han apoyado el proceso de intervención. ¿Por qué? Porque han sido maltratadas por esta directiva. ¿Dónde consta el apoyo de esas 23? En redes sociales. ¿Cómo se sabe que los han apoyado? Porque ponen un comunicado donde dicen que están a favor de la intervención y que se respete las leyes del país. En el caso de las sancionadas, de las que conozco, Ujú. hockey sobre hierba, judo, patinaje, si la sanción Rugby, persiste, karate, box, karate, no las quieren reconocer. sí, con mayor razón, si persiste la sanción, cuando llegue septiembre y el problema no se ha resuelto todavía, los deportistas no podrían competir Eso sí no podrían en los competir. sudamericanos de No. septiembre. No. Y eso fue por una decisión netamente de ellos. Pero no hasta- tiene nada que ver con intervenciones. Pero hasta tanto, los deportistas de estas federaciones se pueden seguir preparando Sí, por supuesto. con los otros fondos. Van a sus panamericanos de su deporte, panamericanos, sudamericanos, todo su calendario. Es solo para los Juegos del Ciclo Olímpico. Qué grave cuestión y qué importante que ahora el Comité Olímpico Internacional quiera por lo menos oír para buscar una salida apropiada, como dicen aquí, solución apropiada a este conflicto que por primera vez, de lo que yo conozco, por lo menos en el caso del Ecuador, no suele ser la usual. Es decir, se metieron ahí, no pueden, violaron la autonomía de esto, hasta luego, están sancionados. Aquí no hay nada que discutir, hay mucho que aplicar. Esto no agota la agenda deportiva por el momento, si bien es lo más urgente, también hay otras cosas importantes de las cuales repararemos enseguida. El conflicto que se daría con el Comité Olímpico Ecuatoriano fue advertido por el gobierno desde que Jorge Delgado Panchana se postuló. Él siguió amparado en una autonomía que no exime de cumplir requisitos para inscribir directivas. La salida pasa por mantener a los deportistas ecuatorianos compitiendo a nivel internacional para que no sean los más afectados por diferencias que no son nuevas, pero deben ser las últimas. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, lo hace a las 21 horas. Y lo seguimos grabando en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Con el incremento de 25% del presupuesto para este año,
el monto total queda aproximadamente en 52 millones de dólares, correcto. Pero, ¿qué pasa si cerca de 42 millones son los que se destinan a deporte formativo, con énfasis en masificación, desarrollo de talentos, fortalecimiento de esos procesos educativos, y lo marginal sería lo que reste para alto rendimiento? No. Hay que entender que el gasto corriente, lo que estamos hablando del incremento de esos 51 millones de dólares, corresponde a asignaciones que se hacen en los planes operativos anuales desde el deporte barrial y parroquial hasta el alto rendimiento, o sea, federaciones desde ligas barriales hasta federaciones ecuatorianas por deporte. Ahí están los 10 millones que hablamos de alto rendimiento, que lo han incrementado en 2 más. No, eso es gasto corriente. Ah, ok. Aparte viene el gasto de inversión, que es el proyecto de alto rendimiento, que este año estaba un presupuesto 10.6 millones de dólares y el presupuesto y el presidente decidió hacer un incremento de 5.6 millones de dólares más. Está en 15, Está 16 en más 16 más o menos el plan de alto rendimiento. Ok. Aparte de eso, Tiene ¿no? un incremento del 50%. Sí, hay un buen incremento. Más de la mitad, ok. El presidente no tiene idea lo comprometido que está con el deporte. Yo que llevo muchos años en esto, Carlos, en el deporte, desde el 2015 venimos de reducciones de presupuestos en el deporte. Este ha sido el único presidente que realmente le ha incrementado el presupuesto del deporte en muchos años. Aumentaron también el rubro que estaba previsto para estímulo tributario, que se agotó el año tras Así es. anterior, que estaba en 25 millones, se dieron certificaciones por 40, no había cómo, las pasaron a este año, subieron ese Sí, monto, de 25 subió a 37 millones 12 millones más, para este año. para este año, Ya. donde también hay un reglamento mucho más riguroso. pues, A ¿no? eso iba. ¿Cómo cambiaron la regulación? Bueno, primeramente, Carlos, y es muy buena pregunta, aparte de todas las muy Bien. buenas que has hecho, Ya. es que tenemos que controlar esto porque había un desorden. Por ejemplo, se aprobaban proyectos a un equipo de fútbol que le debía al SRI. O sea, Ya. le daban un beneficio tributario, pero le debían al SRI. Eso es Ok. ilógico. Por ejemplo, se pedían $1 millón para un deportista. Por más valioso que sea, no puede Es él demasiado. absorber tanto. No es Correcto. demasiado. Entonces, ahora que se establecieron techos. Techos en función a alto rendimiento, deporte formativo, deporte recreativo. Y en función de eso, obviamente, se está analizando mucho más rigurosamente los proyectos para luego de eso pasar a un comité. Un comité que ya no es del viceministerio del deporte. Lo encabeza la ministra Gilda Alcíbar y todos sus viceministros. ¿Cuánto agilitan ese proceso? Porque el otro día me llamó el hijo de Pascal Michelet, por Jean-Pierre, porque tiene a su hijo, que es un gran competidor en go-karts, pendiente de que le aprueben el estímulo tributario y según eso, de concretar su masa de auspiciantes. Pero por parte del ministerio no califican todavía ese proyecto. Sí, Y me digo, Carlos, no es tanto por el monto, sino por el hecho de que sí, Sí. vamos a tener Sí. un porcentaje de ese beneficio. Carlos, hemos tenido que hacer, créeme, un trabajo riguroso durante este primer semestre del año para establecer un reglamento que esté acorde, obviamente, a lo que necesita este beneficio que da el Estado. Pero aparte riguroso tiene que ser acelerado. Pues. sí, es Han verdad. pasado 6 meses en Es esta vaina. por eso que ya hicimos un primer comité hace una semana. La próxima semana vamos a tener el siguiente comité y ya con los techos, ya ahora sí esperamos hacer comités todas las semanas para ir aprobando los diferentes proyectos hasta llegar al techo que es de 37 millones. Pónganse un límite, ¿será fines de julio? ¿Para aprobar todos los proyectos? No, imposible. ¿Demasiado? Demasiado. Carlos, ¿lo no pueden tiene- hacer antes? Carlos, ¿O necesitan acuérdate- más tiempo? Carlos, acuérdate que son cientos de proyectos que ingresan. Cientos de proyectos que ingresan y que no es que ingresan y ya pásalo. Hay que revisarlos. Entonces, obviamente. Si en verdad cumplen los requisitos, si Exacto. tienen los merecimientos, Y no solo eso. si han aportado Luego los de eso, documentos. certificar. Porque, ¿qué pasa? Te piden $300,000 y terminan certificándote 50. Ok. Entonces, ese cupo se quedó trabado en vez de dárselo a otra gente. Entonces, tenemos que revisar bien que el proyecto tenga sustento. Porque ha pasado mucho que hay proyectos que ingresan sí, y no consiguen ningún auspiciante. sí. es Y verdad. retuvieron el cupo. Ok. Y Ya. algo más importante, ya no vamos a esperar a que las empresas, porque ¿qué pasaba? Yo te aprobaba el proyecto, no sé, en febrero, y las empresas querían recién certificar en diciembre. Entonces hicimos un reglamento que ahora
Una vez que tengas proyecto aprobado, tienes 3 meses para que te entregue la plata al auspiciante y certifiques. De lo que oigo, va a salir mejor. Va a Pero de ser poco más sirve, regulado. Sí, pero de poco sirve, sale tan lento. Es verdad. No pueden ampliar la integración del comité, Sí. dividir más en subcomisiones. Uno de los pedidos que hemos hecho ya, obviamente, esto lo tenemos que hacer al Ministerio de Finanzas, es que nos permita la contratación de más analistas, porque entre más analistas hay, más rápido podemos revisar todos los proyectos. Ok, cuando volvamos, una última inquietud, que hasta ahora no se la he formulado en las 2 veces que tuve al ministro y ahora viceministro al frente, Roberto Ibáñez. ¿Cuál es la gran transformación en el deporte ecuatoriano que él aspira a hacer durante su periodo? Para lo cual tiene que tener lo más importante en un funcionario público: continuidad. El más genial funcionario público hace menos que uno regularmente bueno, si este último dura más. El conflicto que se daría con el Comité Olímpico Ecuatoriano fue advertido por el gobierno desde que Jorge Delgado Panchana se postuló. Él siguió amparado en una autonomía que no exime de cumplir requisitos para inscribir directivas. La salida pasa por mantener a los deportistas ecuatorianos compitiendo a nivel internacional para que no sean los más afectados por diferencias que no son nuevas, pero deben ser las últimas. Vera a su manera, crítico e independiente. La pregunta final quedó planteada y es para otro programa, pero por lo menos denos un anticipo de por dónde piensa ir. Bueno, ¿Cuál es la gran transformación que usted piensa no promover, conseguir, por lo menos iniciar en el deporte ecuatoriano? Bueno, la primera creo que la hemos conseguido, es tener a un gobierno y a un presidente que cree en el deporte y no con palabras, porque hemos tenido muchos que cambiaron de secretaría a ministerio, que hicieron política pública de Estado del deporte, pero nunca se ven acciones. Aquí se ven acciones ¿con qué? Con el presupuesto, que es donde realmente vale las acciones. Incrementó el presupuesto del deporte. En segundo lugar, Carlos, creo que necesitamos un país que empiece a apuntar a Juegos del Ciclo Olímpico, ser sede de eventos multideportivos importantes en Ecuador. Eso es lo que aspiro, eso es lo que queremos. Tenemos un plan de alto rendimiento con grandes deportistas, pero tenemos una deuda bien grande con la infraestructura deportiva del país. Es muy longeva. Y para lograr inversiones importantes se necesita traer, como lo hacen otros países del mundo, eventos multideportivos como eventos del ciclo olímpico. Por eso es importante tener representantes en un comité olímpico con esas ganas de querer arriesgarse a buscar sedes, porque solo ellos podrían, de Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, quién sabe, Juegos Panamericanos, como lo hizo Lima, como lo ha hecho Colombia, como lo está haciendo Venezuela, como lo hizo Bolivia. Y yo creo que tenemos el potencial para eso si realmente apuntamos hacia allá. ¿A qué plazo podríamos ser sede o anfitrión de uno de estos eventos para hablar de los de menor volumen, los bolivarianos, por ejemplo? No sé con qué periodidad Bueno, se den. te doy una buena se den. noticia Sí. y una primicia. A ver. Somos sede de los Juegos Sudamericanos Escolares en diciembre de este año, de la CONSUDE. Y vamos a organizarlos en Guayaquil y va a ser una fiesta multideportiva de las edades entre los 12 a los 14 años, donde vienen todo Sudamérica a nivel escolar a participar. Esos juegos se manejan a través de los ministerios de deporte de la región. Así que eso va a ser un evento fundamental, pero para contestar tu pregunta necesitamos ya una directiva legal en el país del Comité Olímpico Ecuatoriano para que empiece a trabajar con el gobierno y a presentar las sedes ante los organismos como DEVO, DESUR, Pan Am Sports y poder organizar ese tipo de juegos. Si tú me preguntas el tiempo, por mí, lo antes posible. No olvides que nosotros tenemos una sede ganada, los Juegos Bolivarianos del 2025, en el cual yo fui parte de ganar esos juegos. Y lamentablemente, por dirigentes facilistas, perdimos la sede. Bueno, recuerdo ese caso, porque lo traté más de una vez. Que no se vuelva a repetir una cosa así. Como hemos dicho a lo largo del programa, esta no es la primera diferencia que hay entre el Comité Olímpico Ecuatoriano y las autoridades nacionales. Debe ser la última. Desgraciadamente no se aprendió de experiencias anteriores, no se ha producido lo que en algún momento hizo alguien que fue ceder, Danilo Carrera Druet, en función de un solo voto que tuvo la otra persona que terminó el presidente del comité
Olímpico Ecuatoriano, y eso después de haber sido atacado él por José Francisco Ceballos como ministro del Deporte, entonces atacado. La descripción es exacta y correcta. Claro, el correísmo estaba en el poder. Hasta que lograron hacerlo desistir en honor y en beneficio de los deportistas, más que de su posición, que en esa función, y especialmente la Federación Ecuatoriana de Tenis, había tenido logros extraordinarios. Por lo visto no hemos aprendido esa experiencia, estamos a tiempo de hacerlo. Ciertamente es halagadora la Carta del Comité Olímpico Internacional, que en vez de decir, señores, ustedes no pueden intervenir en esto, los antecedentes históricos dicen que cuando se da la intervención, automáticamente los deportistas del país son sancionados y no pueden participar, sino que dicen, queremos reunirnos y buscar las soluciones más apropiadas. Buena señal, que se aproveche y que los egos personales y las aspiraciones individuales muy válidas en los hechos, no solo en los discursos, como acaba de mostrar hace un rato Jefferson Pérez, queden a un lado en función del Ecuador. Quizás sea la última medalla que este país les puede otorgar. Buenas noches. Vera a su manera.